Enseñar a pensar, saber comunicar no es nada fácil. La cultura del pensamiento, el arte de preguntar y también el arte de responder van a estar presentes en los siguientes minutos y lo van a hacer con Juliana Manrique, economista, coach, y nos acompaña a lo largo de estos programas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir aquí. Muchísimas gracias, Isabel, y encantada de volverte a ver. Hablamos de enseñar a pensar, de comunicar. Pensar parece casi un acto natural. Pensamos y no somos muchas veces controladores de nuestros propios pensamientos. Este análisis que vamos a hacer en los siguientes minutos es quizá para demostrar que el pensar, el comunicar, el saber escuchar también, el saber decir, todo está relacionado en un proceso mental que es complicado, pero que vamos a intentar ver todas estas facetas. Pues Isabel, lo has enmarcado muy bien. Y yo empezaría diciendo que a pesar de que has dicho tú que pensar es algo que tiene que ver mucho pues, con la naturaleza humana, ¿no? Porque es una cualidad que tenemos, que además es muy buena. Sin embargo, ahora mismo, en estos momentos, en estos tiempos en los cuales es como que nos empuja la vida, como que no hay tiempo para nada, todo nos lleva por delante, los momentos para reflexionar son escasos. Claro, ¿eso qué hace? Que nos ayuda a que el pensamiento quizás se atrofie un poco. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a pensar? Lo que nos enseña a pensar mucho es hacernos buenas preguntas. Buenas preguntas abiertas, preguntas de estas que se suelen llamar potentes, preguntas que se suelen llamar poderosas, que nos ayudan a reflexionar de por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago. Estamos hablando en este momento, cuando hablamos de estas preguntas poderosas, de estos tipos de preguntas, de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Todavía no hemos entrado tanto en lo que es comunicar y en lo que es pensar para decir al otro. Y también pensar sabiendo cómo tenemos que responder al otro cuando hayamos escuchado. Parece un galimatías, pero realmente todos estos son nuestros procesos, los procesos que hacemos a diario. En este momento estamos empezando por preguntarnos a nosotros mismos, que sería esa reflexión de la que hablaba. Claro, porque nadie da lo que no tiene, Isabel. Si nosotros no somos capaces, o nosotras en este caso, no somos capaces de reflexionar sobre algunas cosas, difícilmente podemos hacer reflexionar a otras personas sobre estas cosas u otras parecidas, porque se trata sobre todo del hábito de reflexionar, el hábito de preguntar, se trata de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la comunicación, dentro de las conversaciones que podemos tener, es verdad que hay dos inteligencias emocionales que son como transversales. Para cualquier cosa, esas dos inteligencias tienen que estar muy presentes. Una es la inteligencia intrapersonal, que es cómo nos comunicamos con nosotros mismos, y otra es la inteligencia interpersonal, que es cómo nos comunicamos con los demás. Una depende de la otra. El cómo nos comuniquemos con nosotros mismos o con nosotras mismas depende el cómo nos comuniquemos con los demás. Esto quiere decir que si no tenemos estos momentos de reflexión, si no sabemos preguntarnos a nosotros mismos y respondernos, porque no solo es preguntarnos, sino respondernos, porque hacemos las preguntas adecuadas y porque dedicamos un tiempo a nuestros pensamientos, ese tiempo necesario, sin tampoco, supongo, y eso lo hablaremos, obsesionarnos con las cosas, porque hay gente que también puede pasar al otro lado y pensar demasiado, reflexionar demasiado y vivir constantemente dándole vueltas a uno o varios temas de su vida. ¿No sabemos y no sabremos entonces comunicarnos con los demás? ¿O nos comunicaremos igual que nos comunicamos con nosotros mismos? Exactamente, lo acabas de decir tú misma. Tengo una persona, una amiga, que es experta en liderazgo y siempre les dice a las personas que están en su sesión, tú vas a liderar conforme tú eres. O sea, que es que ese estilo lo llevamos dentro. Entonces, si nosotras no somos capaces de comunicarnos bien, pues tampoco vamos a ser capaces de comunicarnos bien con los demás. Eso quiere decir que no se trata tanto de dar vueltas y revueltas y de analizar las cosas tanto, sino sencillamente de saber para qué hacemos lo que hacemos. O sea, cuando yo quiero ir, de pronto se me ocurre que tengo que hacer, o incluso, mira, mucho más fácil, cuando no sabemos separar lo urgente de lo importante. Eso, si no tienes un hábito de reflexión, quizá te lleve por delante lo urgente y a lo mejor no es importante.
En cuanto suena el sonido de un móvil, suena un WhatsApp, parece como que nos levantamos corriendo a coger ese teléfono, a responder a ese WhatsApp, y a lo mejor quizá eso no es importante, puede esperar. Y estamos dejando a lo mejor lo urgente, que es un trabajo que tenemos entre manos, que nos estamos descentrando, algo que es mucho más importante que lo que nos parece a nosotros que es urgente. Eso es a lo que yo me refiero. No me refiero, lo otro no es sano. El dar vueltas y revueltas a las cosas no es nada sano, pues porque es una forma de mirarnos mucho el ombligo, ¿no? Pero que es verdad que a veces también las personas no quisieran dar tantas vueltas a las cosas y salir de ese círculo vicioso, también es cierto. Pero creo que a eso también se aprende. Hablemos de las preguntas. Hay distintos tipos de preguntas. Hay preguntas que nos limitan, otras que nos potencian, otras que son de bajo o de alto nivel. ¿Podemos explicar un poco a qué nos referimos cuando hacemos esta distinción entre los distintos tipos de preguntas? Pues mira, sí. Por una parte te diré, Isabel, que para preguntar hace falta antes crear un clima de confianza. Yo no puedo someter a un tercer grado a nadie. Y cuando digo un clima de confianza es incluso hasta la misma familia. Estamos en este momento ya hablando de esta comunicación interpersonal, cuando preguntamos al otro. Por supuesto. Y yo siempre pienso que cuando estamos, pero para preguntar hay que crear el entorno de una conversación. Lo otro sería algo como entrar quizá en la vida de una persona, sea profesional, sea de otro tipo, que quizá no nos es permitido. Por eso pienso que las preguntas, este tipo de preguntas, tanto poderosas, limitantes, de bajo nivel, cerradas, abiertas, todas estas características de las preguntas tienen que ver y se enmarcan dentro de una conversación. Y una conversación podríamos decir que es un encuentro con la otra persona, un encuentro en el que hay una intención positiva de aproximarse a esa persona. Hay una voluntad de cooperar. También quizá haya un deseo de comprenderla. Y también hay un deseo como de enriquecerse mutuamente en esa conversación, como lo estamos haciendo tú y yo, Isabel. Entonces, ¿qué pasa? Que las preguntas surgen de la misma conversación que se establece. ¿Por qué hacemos preguntas? Porque intentamos comprender mejor a la otra persona. Y entonces las preguntas bien hechas, poderosas, abiertas, recogen información de la otra persona. Y a la vez que se las hacemos, ¿me puedes explicar más esto que me estás contando? Sería un ejemplo. ¿Cómo dices que haces esto otro? Esto que acabas de decir. Explícamelo un poco mejor para que yo lo pueda entender. De esa forma son preguntas abiertas, poderosas, que estamos intentando que ella recapacite, que esa persona reflexione y que quizá salga a la luz algo que lo tiene dentro y que ella no sabía ni siquiera que lo tenía. Y nosotros recogemos una información muy valiosa para conocerla mejor, pero no para conocerla mejor por curiosidad y sin más, sino si una conversación es un encuentro, quizá para enriquecernos mutuamente e incluso porque también tiene que ser como una aportación, un win-win. Lo que también ocurre, y por poner aquí situaciones que no son tan sencillas, es que a veces las conversaciones las plantea una de las partes, cuando la otra persona ni siquiera quiere conversar. Esto es más complicado, esto puede ocurrir en el mundo, por ejemplo, de la empresa y hasta familiar. Bueno, aquello que te preguntan, la persona ha pensado lo que quiere preguntarte, pero tú no has pensado lo que quieres responder. A lo mejor ni siquiera quieres responder. Sí, puede pasar todo eso. Yo siempre digo, por enmarcarlo un poco, que creo que es fundamental en la vida, y es que cuando una persona no quiere conversar, tú no puedes hacer nada. Entonces, es lo mismo que cuando tú tienes unas circunstancias, hay que luchar por cambiarlas, pero a veces esas circunstancias no se pueden cambiar. Entonces, ahí tú sí que tienes que tener esa inteligencia o esa actitud de responder de la manera más creativa a esas circunstancias. Yo no puedo obligar a nadie a que me conteste, pero sí puedo a lo mejor sonreír, ir como allanando esos terrenos. Pero siempre la libertad está ahí. Pero yo por eso no puedo actuar de una forma cerrada, de una forma como que no quiero empatizar con la otra persona, como que no quiero saber nada. Yo tengo que tener siempre una actitud como de acogida. Pero la otra persona puede recibir esa actitud de acogida o no puede recibirla. Pero por la contestación que me dé la otra persona, yo no puedo ponerme al mismo nivel, porque crearía como más incomunicación, por decirlo de alguna forma. Es como cuando la violencia genera violencia. O sea, la incomunicación genera incomunicación.
Pensar, porque hemos empezado hablando de cómo y si se puede enseñar a pensar, pensar para ti mismo, para adentro, para luego poder pensar hacia afuera y poder comunicarnos, porque supongo que sobre todo en el ser humano la comunicación está ahí, es lo primordial. Y hablamos en distintos ámbitos, de la familia, de los amigos, no digamos en un trabajo, en una empresa o en la escuela o en la universidad. Hay distintos planos también comunicativos. Por supuesto, distintos planos comunicativos, pero siempre hay un denominador común si queremos, que es sacar lo mejor de cada persona con la que estamos. En una empresa, un directivo tiene una conversación con un equipo, o tiene alguna conversación con un trabajador, o tiene una conversación con quien sea. Ese directivo en esa conversación puede sacar lo mejor de esa persona, puede motivarle, puede hacerle sentir esa sensación de logro, motivarle para el crecimiento, hacerle pensar con preguntas, incluso hacerle a él mismo, implicarle a él mismo en ese proceso de mejora personal y profesional. Mira, para ilustrarlo un poco, he leído un libro de Toyota, la empresa Toyota. Es una de las mejores del mundo. Tienen dos cosas como para ser los mejores. Una visión muy establecida en la empresa. Ellos quieren sobrevivir a largo plazo, mejorando cada día e innovando para dar lo mejor al cliente. Pero tienen las dos cosas, o sea, kata, que en japonés es mejora, o sea, mejorando diariamente. Pero no lo hacen a nivel de directivo, sino lo hacen a nivel desde la primera persona, el conserje que está ya en la puerta, por decirlo de alguna forma, hasta el último directivo. Está introducido la mejora en todo el equipo. Y esa mejora es a base de preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué necesitamos para llegar hasta eso? ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar? Y a todas esas preguntas supongo que responderá todo el equipo, porque si estamos diciendo que es de abajo arriba, tiene que responder todo el equipo para que todos de alguna manera vayan hacia un camino y confluyan en algún punto. Efectivamente, vayan hasta desde el estado actual al estado deseado, cada uno a su nivel. Los que están construyendo un coche, aunque tengan las mismas preguntas, no tendrán las mismas respuestas que unos administrativos. O no tendrán las mismas respuestas que las personas que están atendiendo al público, o no tendrán las mismas respuestas que a otro nivel. Cada uno a su nivel, pero en todos los niveles se introduce el proceso de mejora. Por eso, volviendo a tu pregunta, en cualquier ámbito en el que una persona se desenvuelva, sea familiar, sea tal, eso es un estilo que tienes que tener dentro de que tus conversaciones siempre sean potenciadoras y nunca sean limitantes. Conversaciones que tú saques lo mejor de esa persona, bien utilizando palabras alegres y no palabras tristes, palabras que enriquezcan y no palabras que destruyan, palabras amables y no palabras bordes, por decirlo de alguna forma, palabras sugerentes, no palabras que machaquen. ¿Y se aprende? ¿A todo esto se aprende? Se aprende a todo esto. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque si nos fijamos un poco, los resultados que tenemos en nuestra vida son todos frutos de la buena comunicación. Si tenemos malos resultados en la vida, en las relaciones con los demás, me estoy refiriendo, porque ese es el tema en el que estamos tratando, es porque no nos comunicamos lo suficientemente bien. Podemos echar la culpa a otras personas, que puede haberlas, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos importa las otras personas si realmente sobre ellas no vamos a poder cambiarlas, sino sí vamos a poder influir, pero primeramente con nuestro cambio personal? Entonces, por eso nuestras conversaciones siempre tienen que tener ese estilo, sea constructivo, abierto, de acercarnos al otro, lo que hemos dicho, de intentar comprender a la otra persona. Unas conversaciones empáticas, que no significa estar de acuerdo con lo que están diciendo, sino significa entenderles para poder luego saber cómo tratar a la gente una vez que les hemos entendido y saber sacar lo mejor también. Estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de comunicación, también en todo proceso comunicativo, y desde luego desde aquí, desde la radio, esto se estudia casi desde primero. Hay un apartado que es el silencio, que tiene mucho que decir. El silencio no es, por lo menos aquí, tal silencio, el silencio está diciendo cosas. Por supuesto, Isabel, y además estoy hablando con una profesional, que de esto sabes mucho. Y es verdad que el silencio te ayuda a escuchar. Te ayuda a escuchar mucho. Y además hay otra cosa que a mí siempre me gusta decirlo, y es que en el silencio se ordenan los pensamientos. No tenemos que tener miedo al silencio, que a veces es un poco tenso el silencio.
Y justamente esa tensión te lleva quizá a cometer equivocaciones a veces, ¿eh? Es mejor esperar, dar tiempo, la otra persona te va a contestar, pero déjale que primeramente, o déjala, que primeramente ordene sus pensamientos. No contestes por ella, no juzgues, no interpretes, no, porque son obstáculos para la escucha. No estés escuchándola solamente para ver cómo vas a contestar a lo que te está diciendo. No, o sea, deja que todo fluya en la conversación. No pasa nada. En este sentido, el silencio es algo positivo. También es verdad que a veces el silencio se utiliza, y estoy pensando en exámenes que se están haciendo ahora mismo, en pruebas de selección, en las que después de una pregunta pues un poco agresiva quizá, para ver qué es lo que contesta el entrevistado, se hace un silencio que resulta, que da miedo, una palabra, a la persona que se está enfrentando a esta prueba, quizá para entrar en una empresa. Esto se hace ahora bastante, porque el silencio también se puede utilizar hasta, como decíamos, para dar un poquito de miedo a veces. Sí, o crear tensión, pero hay que tener en cuenta que el silencio lo puedes acoger como una gran maravilla, como algo que te ayuda justamente a reflexionar y a saber responder de la manera más adecuada, porque cuántas veces hemos contestado, hemos respondido a preguntas de una manera muy impulsiva, por decirlo de alguna forma, y luego hemos reflexionado y hemos dicho, podría haber contestado esto, podría haber contestado lo otro. También es verdad que hace falta ser muy resiliente también para aguantar el silencio y que el silencio no te provoque la mala gestión de las emociones. Estamos diciendo en esta conversación sobre el crecimiento cómo hay que pensar, enseñar también a pensar, crear esa cultura del pensamiento para luego hablar. Hablar, escuchar, pensar es un proceso en el que nos puede ayudar a crecer. Sí, justamente, de verdad que el pensamiento nos ayuda muchísimo a crecer y sobre todo el pensamiento crítico. Cuando estamos leyendo una cosa, primeramente tú vas a un kiosco y a lo mejor ves una noticia, que en Marte ha habido, que hay vida. Y rápidamente cogemos el periódico, lo leemos y tal, ¿no? Pero raras veces miramos a ver quién escribe esto, qué sabe esta persona de esto, qué es lo que nos están contando, hay evidencias científicas, todo eso ayuda muchísimo al pensamiento crítico y a que una persona se pueda formar su propio criterio. Y también, esas son las preguntas que te puedes hacer a ti misma cuando estás ante una conferencia, ante algo, pensar, esto que me está diciendo, como cuestionar, que no significa que estés en contra de todo, sino cuestionarte las cosas, para luego volver otra vez a creértelas. Esto sería importantísimo, se me ocurre, por ejemplo, en cuanto a las ideologías o las ideas en el mundo de la política. Hablo como receptor de ideas, el escuchar, reflexionar, bueno, y luego elegir. Mira, pues esto, por ejemplo, se está empezando a hacer mucho ya con niños muy pequeños. O sea, en todos los colegios, en todos los centros públicos, concertados o privados, se están estableciendo unas rutinas de pensamiento, que es veo, ves, incluso les ponen un vídeo, ven el vídeo, pienso sobre lo que del vídeo y me pregunto. El profesor está hablando de un tema, escucho o veo, pienso y me pregunto. Esas son las rutinas de pensamiento más fáciles y más sencillas y más básicas que hay que empezar a aprender para que los niños sean capaces de decir, o sea, estoy escuchando, pero a la vez estoy pensando lo que está diciendo, hay algo que no entiendo y pregunto para ampliar la información y ampliar mi pensamiento. Esto que desde luego sirve la enseñanza infantil, creo que podemos hacer una extrapolación y nos sirve a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel.